Hola amigos suscriptores y seguidores del canal Colombia al Día, traemos información importante y relevante. ¿Qué va a suceder con Familias en Acción en el programa Renta Ciudadana? Información aportada por Winter ABC. Muchas gracias por seguir el canal, que tengan un día lleno de bendiciones. Sí, pues es una gran noticia para los hogares colombianos. La semana pasada fue aprobada esa transición a la renta ciudadana que fue dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que acá lo que buscamos es precisamente un impacto a aproximadamente 3 millones de hogares colombianos que se encuentran en estado de pobreza extrema. Hemos priorizado en este ejercicio, digamos, mediante una apuesta de focalización muy rigurosa, 466 municipios. Esto basados en lo que nos arrojan los mapas de hambre, digamos, en los municipios donde encontramos que hay los mayores márgenes de desnutrición. Digamos, ya estamos hablando de una crisis humanitaria, a estos hogares, digamos, que allí se encuentran en el grupo A de Sisbén, a una población, la población de víctimas también y de indígenas, les serán garantizados ingresos de 500.000 pesos, y a las demás familias a lo largo del territorio nacional que hacen parte del grupo A y B del Sisbén, estamos hablando de un aumento sustancial en cuanto a los ingresos que tradicionalmente estaban recibiendo. Esto lo hacemos por el momento con la base legal de lo que teníamos en Familias en Acción. Es decir, las corresponsabilidades van a ser las que estaban allí dispuestas en materia de salud, de educación, y el ingreso va a depender también de la conformación de las familias. No es lo mismo una familia que tiene 1, 2 o 3 hijos. Lo que sí es que todos estos beneficiarios van a ver un aumento de más del 40, 50, 60% en cuanto a la transferencia que ordinariamente estaban recibiendo. Es decir, con este periodo de transición hacia esa renta ciudadana, ¿definitivamente ya no existirá Familias en Acción? Exactamente. La idea es que esto lo que nos permite es, sobre esa base legal temporal, garantizar pues una respuesta inmediata y urgente por parte del gobierno nacional, de acuerdo a las apuestas del nuevo gobierno, y esto dentro del plan de choque contra el hambre que no nos daba espera. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo establece la posibilidad del gobierno nacional de la creación de este programa, que va a ser una de nuestras banderas, y pues ahí ya estamos trabajando en el diseño, en la organización, digamos, de un plan integral que no solamente va a significar este mejoramiento de la transferencia, esta dignificación, sino que de hecho el solo nombre Renta Ciudadana implica una participación activa del beneficiario. Lo que buscamos es hacer un plan de choque contra el hambre, contra la pobreza, y por un tiempo digamos determinado, no esperamos que sean ingresos eternizados en el tiempo, ofrecerle a este beneficiario también una apuesta institucional, una oferta robusta en materia de salud, de educación, de habilidades para el empleo, que le permita lograr una autonomía, digamos, en el corto y mediano plazo. Que esa es quizás, doctora Rosín, que la gran crítica a las rentas básicas en el mundo, que llegan esos dineros a las familias dejan de trabajar. Sucedió en los Estados Unidos un fenómeno social bien importante. Ampliemos un poco más ese punto del que usted nos hable. ¿Cómo evitar que ese motor de la productividad, ese motor del emprendimiento, sobre todo las ideas de los jóvenes, se vea potencializado y no más bien se quede ahí frenado? Pues una muy buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos dispuesto para estos eventos un presupuesto para lo que hemos llamado el umbral. Es para aquellas personas que están saliendo de la pobreza, que digamos, vamos a hacer un seguimiento permanente. Esa es una de las apuestas, digamos, teniendo en cuenta esa realidad, para ver esa familia que sale de esa situación de vulnerabilidad, por ejemplo, aquel que consigue un empleo y todo, pero no los vamos a castigar retirándole inmediatamente el ingreso, porque eso puede redundar de pronto en una desmotivación, digamos, a buscar otras opciones y otras fuentes de ingreso. La idea es una temporalidad, pero por otra parte también un ingreso que se va a garantizar más allá de que, por ejemplo, superen esa situación por un tiempo también, mientras se logra rescatar permanentemente a esa familia de esa situación de pobreza extrema. Es decir, es una forma de fomentar también que logre su autonomía. Y eso también son como prejuicios que se tienen, que la gente quiere esos ingresos regalados y que quiere depender y esclavizarse, digamos, de esos beneficios, cuando todo lo contrario, la realidad lo que demuestra es que la gente quiere lograr su autonomía y valerse por sí misma, pero para eso tenemos que garantizarle un mínimo vital, que obviamente no son 25.000 ni 80.000 pesos. Aquí ya estamos hablando de una apuesta que le permite a esa persona superar ese estado de vulnerabilidad. Directora, bien importante esa precisión que usted hace. Entonces, para todas esas familias que nos están siguiendo en diferentes zonas de Colombia, ¿van a manejar la misma base de Familias en Acción? ¿Esas personas que quieran acceder tienen que hacer algo adicional o tienen que ir a algún punto? ¿O qué les podríamos decir?
Sí, el llamado de hecho es a que por favor actualicen la encuesta del CISBEN. Sabemos que hay muchos errores en esa encuesta, no tantos de pronto como el imaginario, lo que se piensa, pero sí hay errores que debemos corregir. Y por ejemplo, las familias que están mal clasificadas es que por favor hagan la actualización en la metodología 4. Este CISBEN nos permite medir pobreza multidimensional, es mucho más eficaz, digamos, en términos de medición. Y lo que tenemos proyectado es que con esta actualización vamos a tener más de 300.000 nuevas familias, digamos, que van a salir reportadas allí como pobreza extrema y por consiguiente se van a ver beneficiadas de esta apuesta. Directora, ustedes hablan también de una asignación diferenciada. ¿Cómo se podría hacer esa diferenciación? ¿Qué margen tendría y cómo una persona puede acceder con la información que entregue a que tenga una renta mayor a otra familia? Sí, pues básicamente por ahora la base legal que tenemos, como le decía, para esta transición es lo que ya está determinado por ley en Familias en Acción. Entonces allí se establecen unos criterios de corresponsabilidad en materia de salud, en materia de educación, la obligación de llevar a sus hijos al médico, la obligación de tenerlos escolarizados, de enviar los reportes. Entonces eso es en función del número de hijos. Esta es una política pública que va encaminada también a la mujer, a las madres cabeza de hogar y a tener impacto en la niñez, en la infancia, en la primera infancia y pues eso también pues conscientes de las secuelas irreversibles y los daños que causa el hambre en esa primera edad. Entonces pues obviamente una familia que tiene un niño pues no va a recibir el mismo ingreso que una que tiene 3. Eso estará por el orden, por ejemplo, para esas familias que tengan tres niños que cumplan la corresponsabilidad, por ejemplo, que sean del grado B del CISBEN, estamos hablando del orden de 480.000 pesos. Familias que antes recibían 90.000 pesos en promedio. Es decir, una familia con un niño también anteriormente recibía 25.000 pesos, por ejemplo. Ahora estamos hablando que como mínimo va a tener un ingreso que está por encima de la línea de pobreza, es decir, por el orden de los 140.000, 160.000 pesos.